Estamos a 2 semanas y media, un poquito más, un poquito menos, para el draft y ya tenemos publicado en el canal de YouTube y en todas nuestras plataformas de audio el mock draft que hicimos en el anterior episodio. Ya hemos hablado también un poquito del Big Board, del valor posicional, de la Combine, pero también hay conversaciones que realmente no nos cabían en ninguno de esos formatos que hemos ido comentando un poquito en ciertos momentos de cada programa y que llevamos semanas, pues como he dicho, teniendo un poco con nosotros en todos los programas. Y hoy pues lo vamos a sacar en un podcast. No va a haber rankings, no va a haber listas. Vamos a hacernos preguntas que nos hemos hecho en esta tarde previa preparando el programa. Y bueno, a ver qué nos genera esta clase en cuanto a las preguntas, cuáles son nuestras sensaciones ya conocidas por todos, creo yo. Pero bueno, vamos a hablar de jugadores. A ver, intentar responder a las preguntas que nos hacemos. Esto, no sé qué episodio es, Guillaume. Estaba dándole a grabar y estaba intentando poner el nombre para el capítulo, pero no sé ni qué episodio ya estamos. No sé si es 5 o 6. Creo que es 6, pero no lo sé. Uno más y ya es mucho. Uno Eh, más ya es mucho y se vienen más, ¿eh? Cuidado. sí, sí. Y ahora ritmo frenético hasta el draft. Ahora hay que hacer como Paul Seixas, no hay que mirar para atrás, ¿eh? Claro, claro. Eso ya. Ahora ya estamos lanzados, yo creo, además. Creo que ya Sí. hemos cogido la buena inercia, nos hemos lanzado en el descenso y ya es hasta meta. Lo que pasa es que hay que intentar no estrellarse. Es importante. Sí, 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 yo creo Importante. que eso estaría bien. De hecho, creo que es una parte bastante importante, ¿no? El no matarse, parte primordial de un poco todo en la vida, de hecho. Pues vamos con la primera pregunta, que es: ¿qué jugadores nos generan más dudas antes del draft? Empezamos por una pregunta que yo creo que a todo el mundo, cuando llegamos a un proceso pre-draft, pues se la puede hacer, ¿no? O se la hace, y la gente pues también está interesada en saber la opinión, pues un poco de todo el mundo acerca de un poco quién puede ser ese jugador o esos jugadores que generen dudas. No estamos hablando tampoco de que sean los peores jugadores de la clase, no estamos hablando estamos hablando al final de jugadores que tienen talento, pero que tienen potencial, pero que al final pues hay ciertas cosas que no nos terminan de cuadrar. Lo hemos hablado con muchos jugadores, como puede ser esa red flag médica, algún tipo de cosa que veamos en tape que no nos convenza demasiado, algo que ha pasado durante las temporadas fuera del campo, que no sabemos bien cómo va a llegar a trasladar a la NFL. Guillaume, ¿cuál es para ti el jugador que más dudas te genera ahora mismo? Ya hemos dicho que puede ser de cualquier cosa. Mira, yo es que es un jugador raro porque yo empecé la temporada muy arriba con él y es Jordan Tyson. Y creo que es que, ¿cuándo fue la última vez que leímos algo positivo de Jordan Tyson? Los Em, primeros partidos de la temporada. sí, y ya se volvió a lesionar, como era de esperar, y además en estas últimas semanas yo creo que ha salido bastantes cosas muy negativas. O sea, yo creo que no sé si llegaste a ver el clip de Daniel Jeremiah en el que habla a lo mejor un poco de su Ah, sí. falta de capacidad competitiva. Y yo creo que hasta cierto punto puede ser, es algo que se ve bastante en Tate. No es un jugador físico y sobre todo, bueno, me parecía muy interesante la conversación porque hablaban un poco de em, su encaje dentro de los Rams, ¿no? Y que por producción a lo mejor sí que es un jugador que te puede encajar por la necesidad, pues si no me equivoco, en el mock draft les dimos a Mackay A Lemon, los Jets. ¿no? Y les dimos a Mackay Lemon a los Rams, sí. Que por físico y por esa capacidad de, bueno, lo que se le pide a los receptores de los Rams, que es casi bloquear como si fueran fullbacks. Y yo creo que un jugador que no tiene la dureza física en cuanto a su juego y tampoco lo tiene en cuanto a su durabilidad como jugador, porque es un jugador que encadena lesiones desde ya hace 3 4 años. Yo creo que va a haber ciertos equipos que realmente se planteen un poco hasta qué punto me merece la pena arriesgarme por un jugador así. Me parece muy interesante, sobre todo en esta discusión, porque es, es, es difícil, yo creo, sobre todo en el caso de un Daniel Jeremiah, obviamente sabe bastante más de lo que cualquiera de nosotros podemos saber en cuanto a cómo es
Jordan Tyson como persona y como jugador fuera del campo, ¿no? Pero no es algo que te anima a pensar que es bueno cuando ves a analistas intentar evitar preguntas, intentar evitar decir las cosas claras con respecto a un jugador. Y yo lo que vi con Jordan Tyson era eso. Era un Mm. Daniel Jeremiah que, bueno, que no es una persona que suele rajar mucho de los jugadores, intentar salir un poco del paso. Mira, para mí, conforme lo estabas diciendo, se me viene un pensamiento a la cabeza y es que mezclamos este apartado que tú has comentado de un poco de ser ese jugador como que juega a medio gas, de que sabes que además es un jugador que no es porque le falte, sino porque no quiere, y quizá en ese apartado de juega menos físico de lo que realmente podría jugar, puede entrar y desde el desconocimiento, como tú bien dices, no sabemos, no conocemos realmente qué hay detrás o qué puede haber detrás de todo esto, si es que realmente hay algo, ¿no? Puede entrar perfectamente el hecho de que en su cabeza sea un jugador que a lo mejor sienta que si va más físico pueda llegar a tener más problemas con las lesiones y que todas esas lesiones que ya viene acumulando y viene arrastrando, quieras que no, en su cabeza, aunque su cuerpo pueda estar al 100%, perfectamente lo puede estar, pero a lo mejor él mentalmente, su cabeza no le permite estar al 100% físicamente en el campo y no ser tan físico. El ejemplo de Mackay Lemon, que es lo que pusiste en el mock la semana pasada, es un poco ese jugador que físicamente, por lo que es el tamaño, no puedes llegar a imaginar que realmente pueda jugar a un nivel físico o ser físicamente un jugador que te pueda llegar a superar, pero realmente sí que lo ves luego en el tape y lo ves en el campo y ves a un jugador que juega por encima de sus posibilidades y eso es en parte lo que le hace ganar las recepciones, sobre todo ganar yardas después de la recepción y quitarse tackles en campo abierto. Eso es lo que al final hace de ese jugador un jugador especial y que, como tú bien dices, a lo mejor en un equipo como los Rams que busquen receptores físicos que se estén pegando constantemente, Puka Nacua para mí es el ejemplo perfecto de ese jugador, de ese receptor físico. Al final, quizá en Jordan Tyson no vas a encontrar eso y puede que haya equipos que ya no solo por esa red flag que hemos estado comentando todas las semanas anteriores que tiene conocida por todos, hay equipos que lo dejen pasar por ese otro aspecto. Yo te traigo otro jugador, en este caso de una universidad más potente que Arizona State, y es un jugador del que también, sobre todo yo creo que lleva viendo mucho hype desde el inicio de antes de este proceso pre-draft, y me estoy remontando a antes de que el jugador pudiera incluso declararse al draft, que es Kadyn Proctor. Y a mí es un jugador que me lleva generando dudas desde el inicio, lo cual, que te generara dudas desde el inicio no era realmente malo, sino simplemente estabas un poco ojo a visor viendo a ver qué pasaba con este jugador, cómo se terminaba desarrollando, qué pasaba con él realmente durante todas las temporadas que en este caso ha estado en la universidad. Y lo que me he encontrado es que es con un jugador que físicamente al final incluso le he visto empeorar. Creo que es un jugador que en algunos partidos de Alabama se le veía incluso sobrepasado, no sé si físicamente, si por el peso, si por el tamaño, si porque es un jugador que no está hecho físicamente a lo que debería ser un molde de un atleta, pues al final sí es de los mejores porque son muy pocos los elegidos, pero quizá de lo que se busca de una superestrella, de un jugador que venía con tanto hype, quizá no. Y eso que aún así es un jugador que realmente una de sus cualidades, de sus mejores cualidades para mí es la capacidad que tiene para moverse. Un jugador que se mueve pese al tamaño muy bien. Ahora bien, tiene muchos problemas técnicos, para mí sobre todo es donde está muy verde, es un jugador que se le ha visto que sí, que puede tener un potencial tremendo. En las temporadas en las que le hemos podido ver de titular, incluso ha habido partidos en los que se ha tenido y se ha perdido, se ve ese potencial físico que pueda llegar a tener, pero para mí sigue siendo potencial. O sea, físicamente puede estar bien, quizá incluso que lo que he dicho, cuidado porque puede estar un poco pasado físicamente, pero eso es muy corregible en la liga. Si eso realmente es un problema, eso en la liga desaparece si realmente el jugador y el equipo ponen de su parte, que yo entiendo que ahí no habría problema. Pero donde más trabajo hay, donde está mi duda real, es en la técnica y es un jugador en el que vas a tener que trabajar y que le queda mucho camino en ese aspecto. Así que es un poco mi jugador. No sé si quieres comentar algo de esto, si quieres Sí, a mí, pasar a al mí me siguiente si tienes parece, más. sobre todo de Proctor, yo creo que lo que a mí me preocuparía, sobre todo como general manager, es que realmente tenemos 3 años de tape de Kadyn Proctor. O sea, no es un Sí, jugador que haya aparecido en su tercer año
como sería el caso de, por ejemplo, un Ty Simpson, ¿no? Pero tienes 3 años de tape, los 3 tampoco es que sean muy buenos. Y no Al ves final, mejora. el primer año es positivo porque obviamente es su primer año en college, juega como true freshman. Bueno, pues, eh, te da que pensar que a lo mejor va a haber una progresión lineal a partir de ese momento y al final, en esos 3 años, lo único que haya destacable de la carrera de Kadyn Proctor es el doble transfer en una semana Es verdad, eso se me y, olvida comentarlo, pero también lo tenía en mente a la hora cuando pienso en ese jugador, claro, de ese me voy, no me voy, no. y luego, pues eso, que sí, que muy bien, que juega como tackle, pero su mejor momento es una recepción en una screen en el perímetro y luego darse de cabezazos con el balón en las manos en la goal line. No sé, yo creo que se espera más de un jugador de primera ronda, de un jugador, no sé, cuando tienes estas situaciones, ¿no? Y me recuerda un poco al caso de, te voy a decir una posición completamente diferente, pero Isaiah Simmons, ¿no? Que Mm, cuando salió de Clemson era en plan, "Jo, pero ¿cuántas cosas puedo hacer? Sí, pero es que de linebacker, que es de lo que le vamos a hacer jugar, no hay nada bueno. mm. Entonces, para mí esto de Kadyn Proctor es, mira qué bien se mueve, mira qué tal, pero luego lo pones de tackle, le sobrepasa la velocidad, le sobrepasa cuando le ganan el pecho y claro, todas estas situaciones a mí, como tú dices, ¿no? Generan dudas por eso, porque es que no dan una progresión lineal y creo que tampoco es una cuestión tan simple como decir, bueno, va a perder 20, 30 libras y ya va a No, arreglar todo, porque es que tiene muchísimos más problemas y son problemas que ya tenía de su año freshman y que no ha ido mejorando y que han sido, pues eso, un poco una pa sensación de que se ha hablado más de Kadyn Proctor por todas las cosas que ha hecho alrededor de jugar de tackle que lo que ha hecho como tackle. si es un Entonces, jugador, si es un jugador del que estamos hablando que sale en la primera ronda y para un equipo que a lo mejor tenga la necesidad tan clara de ponerlo a jugar desde el primer día, para mí la pregunta, ya que estamos haciéndonos preguntas, es ¿cuánto vas a poder enseñarle a ese jugador desde que lo drafteas hasta que llega la primera semana? Porque como ese jugador no sea capaz de absorber todo lo que le tengas que, o todo lo que tú quieras enseñarle, lo vas a pasar mal. Porque sí, físicamente puede ser muy bueno y puede llegar a la liga y su adaptación a la liga puede ser más fácil de lo que sería para cualquier otro jugador que no tenga esas condiciones físicas o tenga esa capacidad para moverse, esa fluidez en algunas ocasiones, pero lo que es la técnica, lo que es en sus puntos débiles donde le digan, oye, Keegan, aquí tienes que mejorar, la capacidad que ese chico va a tener como esponja para absorber todo eso. Eso es donde va a estar quizá la pregunta que nos podemos hacer con un jugador como Proctor. ¿Tienes alguno más? Yo tengo uno más. No sé si tú tienes uno, dos. yo te he traído otro nombre que es Caleb Banks. Uf, yo lo tengo en Eh, otra pregunta. Me gusta. o sea, Caleb Banks, yo es que, para empezar, nunca lo entendí esto de un jugador que ha jugado 2 partidos y medio este año y que tampoco los ha jugado bien, Y que veremos a ver cuánto juega el año que viene. claro, pero es que va a la combine y corre muy rápido. Pero es que es un obstáculo. O sea, a mí qué más me da que corra muy rápido. Entonces, ves el tape y es en plan, sí, se ve la capacidad atlética, se ve todo esto, un poco eh, todo lo que se habló de él durante la combine, pero pegó un salto bestial justo después de hacer la combine en la que todo el mundo era en plan, no, porque es que es el mejor atleta de esta clase del draft y ahora es como que poco a poco va volviendo cayendo a su rango y ha pasado de, pues eso, proyecciones de va a ser drafteado en los 10, 12 mejores jugadores, a ahora vamos a ver si entra en la primera ronda, vamos a ver hasta dónde cae y yo creo que también es, las preguntas que yo me hago con él es, ¿realmente hay un jugador o solo hay un atleta? Porque es que, y sobre todo en una posición en la que está muy bien que Banks corra las 40 yardas muy rápido, pero es que no las va a correr en su vida. Y para mí es preocupante esto. ¿Cuánta de esta capacidad atlética se ve trasladada en realmente su juego? Y yo creo que hay bastante poca. Y a esto además le sumas, pues eso, lesiones. Es que
incluso por los números que hacen en college, también es preocupante esta proyección de decir voy a apostar una primera ronda por un jugador así. Vale, me voy a guardar mi opinión para después. Si tú tienes algún nombre que también antes de que lo vayas a comentar, lo saco yo, hacemos lo mismo. Hasta que no lo vayamos a tocar nosotros, nos guardamos nuestra opinión. Y te voy a traer aquí un jugador que a lo mejor puede llegar a tener, no lo sé, que es Chris Brasel, el wide receiver de Tennessee, que también es un jugador que me genera dudas. Técnicamente no lo veo cerca de poder llegar a cumplir un rol de receptor completo en la NFL, por lo menos desde el inicio, ¿no? Al final estamos hablando todos de preguntas de jugadores que pueden tener las condiciones, pero ahora mismo no llegan a quizás a tener el nivel para demostrar realmente que pueden ser esos jugadores, pues a lo mejor titulares en la liga o que vayan a dar un rendimiento inmediato. Su árbol de rutas para mí es tremendamente limitado y esto no se lo achaco a él y ahora me explico un poco realmente, o no quiero achacárselo o por lo menos me deja las dudas y las preguntas. Su road running también al final es bastante mejorable y creo que esto en parte se puede deber a jugar en Tennessee. Y me explico. Al final es un sistema que invita a jugar mucho en profundo, a jugar con los receptores muy abiertos, acostumbrados a un tipo de fútbol americano con ese primer paso y es una velocidad que al final ese jugador tiene, que se destaca sobre todo a ese tipo de jugadores y se les enseña yo creo que un poco a jugar así porque es lo que demanda el sistema y les funciona, lo cual no quiere decir que estén haciendo mal su trabajo, pero en la hora de desarrollar un receptor a tiempo completo en la NFL, yo creo que no lo va a tener tan fácil. Los jugadores al final se están acostumbrando mucho a ese sistema y ahora tenemos que ver qué es capaz de hacer Chris Brasel fuera de un sistema como el de Tennessee, que quieras que no, en la NFL muy complicado de replicar y va a haber equipos o el equipo que le seleccione le va a exigir mucho más que lo que ha estado haciendo hasta ahora en Tennessee. Tiene la calidad, sí. Creo que se puede haber acostumbrado a lo que hemos visto en Tennessee y quizás a la hora de seleccionarlo hay que irse más atrás al tape que tenía antes de estar en la universidad. Es donde yo creo que podemos ver quizá un poquito más de este jugador, pero quizá por ahí es por donde me genera más dudas. Al final, el sistema de UPL sabe aprovechar lo que he dicho, muy bien las armas que tiene, pero para mí Brasel es un jugador al que le ha faltado un puntito más y que a lo mejor si hubiera ido a otra universidad podría llegar a haber explotado mucho más de lo que ya lo ha hecho en esta temporada estadísticamente. Me voy a guardar la opinión, que yo lo tengo en otra. Vale, perfecto, me gusta. Pregunta número 2. ¿Qué jugadores creemos que el consenso no está valorando bien? Puede ser positivo o puede ser negativo. Yo aquí tengo solo un nombre y me he ido hacia el lado negativo. ¿Tú qué es lo que tienes? ¿Hay algún jugador que sientas que puedes que estés viendo diferente a lo que piensa la mayoría de gente o cómo va? Mira, yo creo que ¿Alguno? este, ¿Alguno hay, no? yo he dicho, voy a intentar ser positivo hoy, ¿vale? O sea, yo he decidido que hoy he venido en plan Mr. Wonderful y quiero romper una lanza por probablemente el mayor juguete roto de esta clase del draft. Ojo, a ver. No me sé imaginar el nombre, eso no se me viene a la mente. Yo creo que estamos siendo muy malos con Garrett Nussmeier, Vale, 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 ¿vale? Yo vale. veo jugar a Garrett Nussmeier y lo que veo es muy bien lo hace para el desastre que tiene alrededor. Uf, la de la línea es. O sea, cuando te pones a ver un poco partidos, te sientas tranquilamente, dices, estoy enfermo, ¿qué hago? Me voy a poner un partido de LSU. eh, ¿Ves la línea? Eso, yo te juro que pocas veces me he reído viendo fútbol americano, pero es que me he tenido que reír. O sea, es que hay jugadores en los que literalmente es que están como los de la luna, estos que se han ido ahora. Pues yo creo que algunos están ahí, mentalmente están Sí, ahí. sí. Además es bastante claro porque a los 5 los echan de la universidad. Sí, sí, la O sea, línea se coge, entera. llega al portal y los 5 al portal. Mira, yo creo que no voy a venir aquí a vender a Garrett Nussmeier como quarterback de primera ronda. Ni cerca. Pero creo que si estamos hablando de un jugador que el consenso lo tiene más cerca del tercer día que de la primera ronda, yo creo que es un quarterback en el que por lo menos un pick de segundo día te puedes jugar y apostar porque hay suficientes rasgos y suficientes cosas positivas, sobre todo en su año 2024, en el que puedes decir, bueno, tengo suficiente tape en el que veo cosas positivas como para arriesgarme e intentar reconstruir lo que hay con Garrett Nussmeier y sobre todo en una clase tan pobre
eh, de quarterbacks en la que es un poco, pues mira, eliges a Fernando Mendoza y si no lo eliges, pues bueno, pues otro año. Y entonces yo creo que para mí Garrett Nussmeier es un poco lo más parecido a un quarterback que tenemos, aparte de Fernando Mendoza. Ujú. Me parece, estoy de acuerdo. Creo que también hay que tener en cuenta el tema de las lesiones, de que ya no solo de que al final sea un jugador que pues, ha ido arrastrando problemas a lo largo de su carrera, sino que él comenta, y ahí entra un poco también parte de la realidad, la cual ya comentamos que yo me la creía y yo creo que tú también, le pusieron a jugar lesionado, o eso al menos decía, de que desde el inicio de la temporada última él jugó prácticamente lesionado, lo cual no quita que meta unos gambazos increíbles en ciertos momentos de la temporada, que eso lo va a tener que corregir, que eso le hace evidentemente no estar en conversaciones de ser un jugador de primera ronda, pero es lo que tú decías, yo pongo en una balanza lo que veo de él, lo malo que puede estar provocado no por culpa suya, que pueden ser factores externos, y quizá me sale más rentable draftearlo que dejarlo pasar para ciertos equipos que tengan la opción o que por lo menos esté en su board. A mí me parece que si hay algún equipo que lo deja pasar teniendo la posibilidad real de draftearlo y que realmente estén convencidos de que podría ser su jugador, pero que le pese más lo negativo que lo positivo, puede que en unos años se esté arrepintiendo. O sea, me parece que podría ser bastante probable que estemos con ese caso. Yo traigo un jugador del que hemos hablado también mucho en este proceso, y que creo que, como tú bien dijiste en el anterior programa, a partir del final de primera ronda puede salir cualquier cosa. Y yo creo que va a haber un equipo, puede ser, no lo sé, realmente no tengo ni idea de qué va a pasar, pero yo creo que algún equipo a lo mejor se puede equivocar con Cassius Howell, llegando a la NFL, drafteándolo tan arriba, en primera ronda, quiero decir. Eh, para mí, el Raser de Texas A&M está sobrevalorado. En cuanto a lo que es el consenso general, y me explico. Se ha hablado mucho de lo negativo. Tiene brazos muy cortos. Perfecto, muy bien. O sea, es muy negativo. Pero creo que se habla más de que ha sido el jugador defensivo del año en la SEC, de que ha puesto unos números tremendos, muy buena temporada en cuanto a nivel de producción, en cuanto a números, espectacular. Pero a mí me sigue pareciendo que es un jugador que cuando empiezas a meterte en los detalles de lo que es realmente Cassius Howell en el propio college football, te das cuenta de que esa falta de brazos realmente es un problema, de que siendo un jugador al final pequeño realmente para lo que vas a encontrarte quizá en la liga, le va a provocar que la NFL o que su adaptación a la liga no sea tan fácil. Y aquí vuelvo un poco a lo mismo que pasa con Brasil, en mi opinión. Yo creo que hay que saber diferenciar entre un jugador que ha sido bueno en college y lo que realmente puede llegar a ser en la NFL. En college, con ese primer paso que tiene, al final Cassius Howell, muy rápido, pues gana, desestabiliza, es un jugador que ya iba por delante y que conseguía llevar al quarterback con mayor facilidad. En la NFL también hay jugadores muy rápidos en la línea ofensiva, no le va a ser tan fácil, y cuando le llegue el tackle, lo llegue el jugador con el que esté emparejado y sienta la presión, para mí va a ser mucho más complicado de quitarse a ese jugador de encima que lo que podía haber sido en college. Y ahí entra, obviamente, ese defecto tan grave que tiene, como lo tiene Ruben Bain, pero que a diferencia de Ruben Bain, eh, no es capaz de amenazar con fuerza. Para mí es un jugador que no tiene capacidad de transmitir la fuerza teniendo los brazos largos, cortos o como los tenga, en este caso cortos. Y le estás dando una ventaja enorme al tackle en la liga, para mí espectacular. Y yo creo que ese es un jugador que ganar en los 1 contra 1 va a ser mucho más difícil para él en la NFL que en college. Ya creo que de por sí para todos hacer la transición pues no es fácil. Hay muy pocos jugadores tocados con la varita que su nivel desde el inicio sea pues mejor incluso del que hayan dado en los últimos años en college football. Y para mí es muy importante cuando hablamos de si es un jugador que merece estar donde se le está poniendo realmente. O sea, yo ni de broma drafteaba a este jugador en los primeros 2 días. O sea, yo si cada el tercer día, que bueno, no sabemos realmente qué va a pasar, muchas sorpresas nos podemos llevar, pero si cada el tercer día, hombre, si crees que, como mucha gente piensa, que al final producir es mucho más importante que otro tipo de factores, pues bueno, pues draftéalo y a ver qué te encuentras. ¿Lo Me hace tienes o mucha, no lo mucha tienes? gracia porque yo lo tengo, pero además en la misma pregunta. Ah, Y bueno, esa además es esta, tengo ¿no? la misma opinión. O sea, que es no sé, o sea, y es que estoy un poco contigo en eso. Es que
yo no veo un titular en Cassius Howell. O sea, veo que a lo mejor hay un jugador en el que puedes llegar a generarle un rol de pass rusher, de jugador que te entra en un tercer down, de un jugador que bueno, que un poco te encaja en un rol muy específico en el que a lo mejor juega 10, 15 snaps. Donovan Eh, Ezeiruaku el año pasado. sí, Produce, no es grande excesivamente. Evidentemente no tiene los brazos tan cortos como los tiene Cassius Howell. Le cuesta desde el inicio. pero para mí, o sea, el problema para mí con Howell es que realmente las deficiencias que tiene es que yo no pongo a Cassius Howell en un primer down. Claro. En una situación, o sea, y para mí lo más claro se ve en el partido contra Miami. O sea, llega un punto en el que los tackles de Miami lo cogen y es en plan como cuando ves al portero de discoteca que coge al chaval de 1,50 por el cuello de la camisa y se lo lleva afuera. Pues es un poco esta situación y en situaciones en Cuando las que me, vas a cuando me hice jugar. la foto con el tackle de NFL Academy, igual. Sí, sí, sí. Pues es un poco esa situación y es duro, ¿no? O sea, decir que es eso. Pues el mejor jugador defensivo de la SEC, sí, tercer Vale, día. claro. Pero es que es eso, o sea, es que es lo que tú has dicho. Es un jugador que no juega, que no encuentra formas de jugar a pesar de sus deficiencias, como por ejemplo un Ruben Bain. Cassius Howell, yo lo que veo es eso, es un jugador que tiene deficiencias muy claras y que son fácilmente explotables. Y por eso yo probablemente no sé muy bien a qué nivel lo tendré cuando haga rankings de todo y le ponga realmente una nota final y tal, pero es que para mí un jugador de primera ronda, de segunda ronda, incluso de tercera ronda, es un jugador que le ves por lo menos una proyección de que eso, de que te va a jugar la mitad de los snaps por partido y realmente Cassius Howell, yo creo que el futuro que tiene dentro de la liga es eso, un jugador que te entra en terceros downs en situaciones de pase claros y que gana, pues eso, porque es más rápido que el tackle. Pero claro, esto para mí no es un jugador que puedas poner en tercera y uno, pues Cassius Howell no juega. Primera y 10, no juega. Segunda y 5, no juega. Y claro, todas estas situaciones, pues es muy complicado, pues eso, utilizar un pick de primero o segundo día por un jugador que va a tener un rol tan limitado. Pregunta número 3. ¿Qué picks nos dan más miedo si fuéramos general managers? Una pregunta donde nos metemos un poco en la cabeza del general manager en situaciones yo creo que un poco concretas, ¿no? Jugadores específicos donde si tenemos que tomar la decisión el día del draft, realmente dudaríamos mucho o quizá no tanto, pero dudas, preguntas que tenemos. ¿Qué pick te daría miedo hacer? Es decir, te tienen que apuntar con una pistola a lo mejor para hacerlo. Es que tengo muchos en este draft, pero por cerrarlo a unos pocos, te voy a empezar con un nombre que te va a hacer gracia. Eli Stowers, Uf, vale, me gusta. Ojo que ha salido ¿vale? noticias hoy, ¿eh? Sí, ha salido la noticia que todo el mundo Evidentemente, esperaba. evidentemente, claro. Eh, no sé, hay, hay, Amigo, hay date un, cuenta. sí, hay el meme este que me gusta a mí enviar mucho, que es el de, este tight end me gusta. ¿Por qué te gusta? ¿Por razones de wide receiver o por razones de tight end? Pues, no sé, para mí es que Eli Stowers lo ves jugar y dices, ¿es atléticamente lo suficientemente bueno atléticamente como para jugar de receptor? Uf, eh, es que es muy alto, pero poco más. Y luego lo ves jugar y es que tampoco juega de tight end. Y lo vimos el año pasado con el Arroyo, lo vemos todos los años con estos eh, receptores tight end híbridos que no encajan muy bien ni en un perfil ni en otro, que luego es que llegan a la liga y realmente no producen. Y es que yo no elegiría a Eli Stowers un poco me pasaría lo mismo que con Cassius Howell. Es un rango en el que tú a Eli Stowers, pues a lo mejor, sí, 10 snaps por partido. Pues bueno, esto no es un jugador ni de primero ni de segundo día. Es un quiero y no puedo. Para mí es quiero ser tight end,
Me recomiendan que sea receptor, pero es que a lo mejor tampoco llego a ser un receptor. Estoy en tierra de nadie, absolutamente. O sea, te encuentras con un jugador que sí, que en college puede haber rendido, puede haber dado un buen nivel, puede haber encontrado su hueco, que al final no es fácil hacer una transición del final de un puesto como es el de quarterback a lo que ha acabado siendo como es un tight end. Te encuentras con un jugador que en la liga ya te están avisando y te están diciendo que seguramente son noticias filtradas, evidentemente, de a lo mejor probablemente de la Combine, en el que le hayan dicho, a ver, nosotros como tight end no te vemos. Si tú te ves capacitado de ser o de acabar siendo un receptor, podemos quizá tener algún tipo de interés, pero es que es eso, es que no, para mí no está en tierra de nadie y es un jugador al que es muy complicado a partir de ahora ya encontrarle un rol, porque vas a tener al final nombres o bien más establecidos como tight end o bien más establecidos como receptor que probablemente vayas a querer seleccionar antes o que por lo menos la mayoría de equipos así lo van a ver. Yo tengo el mío muy claro. Al final hemos hablado durante semanas de muchos jugadores, hay jugadores con los que tendría mucho cuidado, que no quiere decir no seleccionar, pero tendría mucho cuidado. Jordan Tyson, Jarmod McCoy, pero para mí el jugador que más miedo me da, y lo has comentado tú antes, es Caleb Banks. Mucho miedo, o sea, no lo toco ni con un palo, pero ni con un palo. O sea, para mí no merece la pena arriesgarse con este jugador, ni en un mock draft, ni nada, en cualquier cosa que ni se parezca a la realidad. Y para mí la razón principal es que tiene dos problemas que se solapan y que se convierten en uno. Y que la solución no es fácil, de ninguno de los dos. El primero son las lesiones en el pie. O sea, tener una lesión en el pie es muy jodido. Ha tenido muchas, o sea, no es que haya tenido una y empieza a ser recurrente. Entonces, preocupación, alarma. Al final, para un jugador en esa posición es muy difícil, de verdad. O sea, cualquier jugador que tiene una lesión en el pie, cuidado. Y además, es que esto no sé si lo sabes, porque no lo has mencionado, a lo mejor o se te ha ido o ni has visto la noticia, corrió muy bien la Combine, sí, se rompió el pie. Ah, sí, bueno, pero Claro, es que al final te estás encontrando con un jugador de 6'6", de 325 libras, dices, bueno, espectacular, menudo unicornio, vaya jugador, qué potencial físico, exceso de tamaño. O sea, yo lo veo realmente como un jugador que para las trincheras no es bueno. Tiene un tren inferior que ya es débil para la altura que tiene y que es un jugador que va a ser muy fácil de desestabilizar. Con ese tamaño, creo que al contrario que asustar, no asusta nada. Un jugador al que si le quitas centímetros, pues podríamos empezar a hablar. Le sumas ese problema que tiene, que al final no va a poder corregir más allá de quitar peso, pero es que aún así no puedes quitar excesivo peso a ese jugador porque va a perder más en fuerza y va a ser un jugador más débil en la trinchera. Le sumas que tiene lesiones en el pie, que quién sabe tú si no se deben a que es un jugador que en la práctica profesional, en la práctica del máximo nivel, le están provocando esas lesiones por ser tan alto, ser tan grande y pesar tanto. Pues yo es que no lo toco. O sea, no. O sea, no es un jugador para mí gigantesco que puede asustar, pero que llegas y dices, bueno, qué potencial, qué increíble. No le va a ayudar. O sea, yo no lo veo en rondas altas bajo ningún concepto y más aún viniendo de que encima acaba la Combine muy bien, al día siguiente o a los 2 días me tengo que operar porque me he roto el pie en la Combine. Pues otra vez, encima, otra vez. No es que te hayas roto la clavícula porque te hayas caído en la bañera, no, no. Te has caído, te has roto el pie después de correr las 40 yardas, después de exponer a tu cuerpo a condiciones físicas que a lo mejor nunca estás expuesto, pues a lo mejor tienes un problema en el pie muy grave que yo no sé cuántos equipos van a querer tocar. A ver las revisiones que les hacen estas semanas antes y qué sale, porque saldrá algo. Al final está en recuperación, otra vez. Juega 3 partidos en 2025. Yo no lo toco. No lo toco. y que es, no sé, es un poco se habla mucho siempre, ¿no? Del techo, pero cuando es en plan que sí, que tiene muchísimo potencial, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el camino para llegar a ese potencial? Y cuando es un jugador que va a estar perdiendo ese tiempo constantemente porque las lesiones no lo respetan, pues para mí eso es lo que de verdad es peligroso con este jugador, ¿no? Y que sí que hay muchos flashes, pero es que los flashes no son consistentes, ¿no? Y son
son jugadas tan aisladas y de forma tan poco replicable, o sea, sí hay mucho swing move en el que hace, pues eso, que hace que es capaz de evitar directamente 2 bloqueos o romper dobles bloqueos, pero luego esto en la NFL no va a ocurrir. O sea, sí, esto lo hacía Aaron Donald, No pero vas ya a ser está. tan espectacular, claro. Y claro, cuando la NFL le fuerza a jugar con esa consistencia, ¿realmente hay suficiente en el juego de Caleb Banks como para justificar un pick de primera ronda? Para mí no. Y sobre todo a eso, si luego le sumas todas las lesiones, eh, no sé, me parece complicado. Por ponerte otro nombre, que A ver. para pues si tú dijiste que el árbol de rutas de Chris Brazzell es limitado, yo te A traigo ver. a Zachariah Branch, Ah, bueno. Mi ¿vale? O compa. sea, además de ser que sí, que corre muy rápido, pero yo quiero tengo una cosa que me molesta mucho con el Rush. El Rush me molesta mucho que ahora todo el mundo aparece y todo el mundo tiene un 9,95 porque, claro, hacen las drills que saben hacer, ¿no? Y es, Las que pues, no las hacen. Zachariah Branch, que sí, que corre muy rápido. ¿Zachariah Branch sabe girar? No sabe girar. Y claro, Sabe correr en línea recta. sí, está muy bien, pero yo le pido más a mis receptores que eso, que saber recibir una bubble screen y correr en línea recta. Y tampoco es un jugador que fuerce un montón de, de- de fallos en los placajes, no es un jugador explosivo en el que digas, no, pero es que, por ejemplo, incluso en el mejor momento de Tyreek Hill seguía siendo un buen route runner y lo que ves con Zachariah Branch es un jugador Inexistente. limitado en cuanto a lo que es como route runner, por no decir que es que no sabe hacer nada más que bubble screens. Eh, no es buen receptor en todo lo que es ser receptor, pero bueno, sí, corre muy rápido en línea recta. Y yo creo que ya hemos tenido muchos ejemplos de jugadores que corrían muy rápido en línea recta, llegaron a la NFL y Y se no fueron estrellaron. capaces de hacer nada. Literalmente. Entonces, yo es que no lo tocaba. O sea, es que hay muchísimos otros jugadores con las mismas capacidades que van a salir de undrafted. O sea, que es que no os calentéis. Sí, lo compro. No es un jugador, mira, no lo tenía en mente para nada de esto, pero me encaja. Me encaja ser un jugador al que tampoco toco. Pregunta número 4. Jugadores que creemos que van a sorprender en la NFL. Espero que aquí también haya sido positivo. Yo aquí sí. O sea, yo aquí tengo Sí. 2 jugadores en los que he querido ser positivo. ¿Picks que sorprenderán o jugadores que sorprenderán en la NFL? Yo, mira, por hablar del otro de Notre Dame, porque es un poco. Ya Darían Price. Se nos olvida que hay dos running backs de esa universidad. Claro, y que probablemente Jadarian pueden ser los Price, dos mejores. sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es el pobrecito, qué buen jugador es, pero qué malo es comparado con el otro, ¿sabes? O sea, es muy Eso habla. bueno. Vamos a dejarlo en que habla muy bien de Jeremiah Love. Ya está, que la gente Sí, no lo tome sí. como algo malo. O sea, No, no, punto. Es no. O sea, para es que, pero ensalzar a su compañero. Y es es que real, o sea, es, la es, verdad. es una, es una desgracia porque es que Jadarian Price lo hace todo muy bien. O sea, es un jugador que tiene muy pocas limitaciones, que tiene muy pocos huecos en su juego. El problema es que, claro, después de que salga él y entre el otro loco al campo y se ponga a hacer spin moves en medio de toda la defensa rival, pues claro, te quedas un poco pues, como queriendo decirle, ¿sabes? ¿Y por qué tú no haces eso? Hazlo tú, coño. Claro, pero no, no, no. O sea, ahora en serio, me parece que Jadarian Price va a ser el mejor jugador en la NFL de lo que realmente se ha hablado de él en college. Porque creo que hay suficiente jugador como para plantearse que sea un running back uno en un equipo. Y creo que es eso, es un jugador que su suelo va a estar salir en
muy principios del segundo día. Sí, sí. Y yo creo que merecidísimo. O sea, es de los pocos jugadores para mí de esta clase que realmente va a salir en su sitio y que va a jugar al nivel que se le espera en un jugador de este rango, más allá de los 5 o 6 mejores. Tiene un movimiento que para mí es el más diferencial que tiene de todos, que es el cambio de dirección que hace en muchas ocasiones dentro de incluso de toda la vorágine que es la trinchera, cuando está todavía a punto de salir. Parece que va a ir para un lado y gira con una rapidez absurda. O sea, yo muy pocos running backs he visto que tengan ese movimiento tan rápido para cambiar de dirección que es tan fluido, es tan bonito, pero a la vez es tan burro de decir, ¿cómo puedes cambiar de dirección tan rápido? Y ahí es donde, evidentemente, en muchas ocasiones, cuando haces clic en ese tipo de movimientos, pues te encuentras con un jugador que te puede ganar pues 40, 50 yardas fácilmente si lo pillas. Claro. Ahí es donde está también una de sus grandes virtudes. Yo coincido, ¿eh? Y eso también en parte habla muy bien de ellos dos, no habla también de la clase de running backs. Es decir, si el segundo mejor running back, vale, es muy bueno, pero quizá no ha tenido toda la oportunidad suficiente para demostrar que es tan bueno y aún así es el número 2, el resto de la clase de running back es muy normalita, muy normalita. Yo por lo menos lo veo así, que no te encuentras tampoco un jugador que al final con más posibilidades de demostrar su talento, a lo mejor un Jonah Coleman, que bueno, también puede ser un running back útil en la liga, no estoy diciendo nada de esto, el running back de Nebraska, pero al final te encuentras con que son jugadores que no, para mí no tienen el nivel de un Jadarian Price, habiendo podido jugar más y teniendo la posibilidad de haber demostrado más. Y aún así, los dos running backs que comparten backfield en muchas ocasiones, Jeremiah Dobbs ha llegado a perder partidos, te encuentras con que los dos son muy buenos. Y lo que viene para mí detrás en Notre Dame en la posición de running back, ya yendo un poco al punto más friki, cuidado porque también tiene muy buena pinta. No sabemos si al nivel, evidentemente, de estos dos, de esta pareja, sobre todo el de Jeremiah Love, pero tiene muy buena pinta el backfield de Notre Dame, están haciendo muy bien las cosas. Yo traigo dos jugadores, primero te voy a dar uno y ahora tú si tienes otro, me das otro. El primero es Kamari Ramsey, el safety de USC. A mí me parece que es un jugador muy sólido, no creo que sea evidentemente para salir en el primer día, bastante ya que a lo mejor podemos tener 3 safeties como para meter otro más, pero sí que me parece que es uno de esos perfiles que llega a un roster que necesita talento, no necesariamente una estrella, que necesita cubrir una posición específica, cubrir un rol específico en la liga y que sea un jugador que encaje en esa situación y que den rendimientos desde el día uno, que su adaptación evidentemente a un equipo que a lo mejor pueda estar más hecho en el lado defensivo sea más fácil y que se convierta pues eso, en titular de una buena defensa de la liga y que incluso pues ayude a elevar el nivel de esa defensa. Yo creo que la versatilidad que puede tener para jugar en diferentes posiciones de la secundaria es algo que la NFL valora mucho, sobre todo últimamente. Ha llegado a jugar como free safety, strong safety, ha llegado a jugar el de níquel. Le puedes poner prácticamente de cualquier cosa relacionada con la secundaria. Para mí es eso, la liga busca jugadores en defensa en la secundaria que se puedan mover. No busca jugadores, bueno, podéis buscarlos en ciertos momentos de roles muy concretos. Y a mí me recuerda mucho a lo que hicieron los Texans con Kamari Lassiter en cuanto a jugador que llega y da rendimiento y hace mejor a esa defensa. Me encaja mucho. Jugador que puede llegar a contribuir y que con el tiempo puede llegar a sorprender, no realmente por el talento, sino por un jugador que se adapte bien a ese equipo y que al final se convierta en un jugador consistente a lo largo de las semanas, que no destaque, como por ejemplo el caso de Howell es, vale, has producido mucho durante tu carrera de college, cuánto de consistente puedes hacer, o cuánto de regular puedes llegar a ser haciendo lo mismo en la NFL. Spoiler, es muy poco probable que puedas hacerlo todas las semanas, que tengas semanas de 3 sacks, muy poco probable. Sí que me parece lo mejor para un jugador que llega a la liga desde el inicio es no mirar tanto en voy a producir, voy a hacer 2 intercepciones por partido, voy a tener 3 sacks por partido, sino voy a contribuir para el equipo todas las semanas de manera regular, de manera constante, no a base de flashazos. Entonces, para mí ese es el tipo de jugador que veo completo, que veo capaz de adaptarse a diferentes roles en la liga desde el inicio y que eso, al final eres un rookie, vas a tener que en muchas ocasiones probablemente ser un parche para algún titular o para ciertos momentos y ahí es donde puede entrar la capacidad que tengan para adaptarse al que yo creo que es un jugador que si cae en un equipo, pues que evidentemente tiene la defensa por hacer, pues bueno, le va a ser más complicado como cualquier jugador, evidentemente, pero que si cae en un entorno donde tienes ya una buena defensa, te puedes encontrar con un jugador que realmente no solo encaje bien, sino que te ayude
a mejorar en el apartado defensivo un poquito más. ¿Tienes más? ¿Quieres hablar algo de Ramsey? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tengo otro nombre. A ver. He Buah, venido a el hablar, mío, el otro no lo vas a decir ni de coña, pero es que ni de coña. Como he lo digas venido a ahora me hablar voy. de universidades pequeñas. Ajá, vale, entonces no. Ted Hurst, Georgia State. sí. eh, si Ted Hurst lo ves jugar y en vez de decir, no, es que está en Georgia State, le pones la camiseta De Georgia. de Georgia o de esto, pues bueno, pues sale en el segundo día y nadie se preocupa por... Yo entiendo que sí, que la universidad es pequeña, que tal, pero cuando ves a un jugador que realmente es tan superior atléticamente al resto, para mí es un jugador que es eso, que es que va... Yo creo que no es un nombre tan conocido en esta clase, pero un poco por estos tiers que se hacen, ¿no? De receptores en los que están los superélite, luego están los de segundo día y luego se genera, pues eso, como un tercer o cuarto grupo en el que hay, pues, no sé, los 20.000 receptores que tenemos cada año en plan, este año, pues el de Yukon, Skylar Bell y todos estos jugadores que van a salir entre finales del segundo día y principios del tercer día. Y yo creo que es que Ted Hurst tiene un poco el perfil atlético de estos jugadores que salen en ese rango y acaban produciendo desde muy pronto porque tienen ya algo muy específico en el que ya son muy buenos y esa capacidad de jugar en vertical, ¿no? En el que no te voy a decir que es en plan, no, es que es clavado a Nico Collins. No, porque si fuera clavado a Nico Collins saldría en primera ronda. Pero sí que tiene ciertos aspectos de estos jugadores, de estos grandes jugadores que van a ser receptor uno, por lo menos por la forma en la que están listados en un depth chart, que realmente puede llegar a ser un jugador que produce bastante bien en la NFL y yo creo que es un jugador que va a producir bastante más en la NFL de lo que se ha oído hablar de él, pues en parte por la universidad en la que juega. Me gusta, mira, no tenía pensado que fuésemos a traer el nombre de Ted Hurst aquí en este programa, en el día de hoy, pero me gusta que también vayamos un poco a lo underground. Yo traigo un jugador que es underground porque quizá no mucha gente lo tiene en mente o no se habla prácticamente nada en comparación con los tops de la clase. Es un jugador de Iowa, un jugador de defensa que es más Jewelin, el raser de la Universidad de Iowa. Hablabas de Jadarian Price y te decía, tiene un movimiento que para mí es escandaloso, que no le convierte exclusivamente ese movimiento en un buen jugador, sino forma parte de su repertorio y es lo que para mí más destaca o más te llama la atención principalmente. Donde más llama la atención más Lewin es el spin move que tiene, que para mí es de los más absurdos que he visto en los últimos años de un jugador en college. Tiene, que esto lo acabo de ver, tiene 27 movimientos ganados con 27 duelos ganados con ese movimiento en los últimos 2 años, es el que más. Pero para mí, donde realmente te encuentras que este jugador puede ser un jugador que sorprenda y que por ende sea un jugador que vaya a adaptarse bien a la liga, para mí es un jugador de fútbol americano. La definición de jugador de fútbol americano es un jugador que tiene un motor muy grande, que es un jugador que va a poderte jugar los 3 downs, que es un jugador versátil para jugarte en diferentes esquemas defensivos, que es un jugador que técnicamente creo que está muy hecho para llegar a la liga. Quizá no vaya a ser nunca un jugador de primera ronda, no te vayas a encontrar un jugador al pro, pero te vas a encontrar un jugador que para el equipo que lo seleccione, que tenga la confianza suficiente en este jugador, en el raser de Iowa, se va a encontrar un jugador al que no vas a descubrir o no te vas a llegar al primer día y vas a decir, me he equivocado seleccionando a este jugador. O sea, al contrario, vas a decir, me he llevado un jugador para mucho tiempo en la liga, o me he llevado un jugador que si las lesiones le respetan, me va a contribuir, me va a ayudar mucho a ganar. No va a ser el jugador que gane los partidos, pero me va a ayudar a mejorar en el lado defensivo. Para mí es la definición de lo que puedes llegar a encontrar en rondas ya más bajas del draft, en un draft en el que ya hablamos que el talento es escaso. Tienes que empezar a mirar ciertos aspectos que al final se dan en todos los drafts. Drafteas jugadores que sientan que son jugadores de fútbol americano, que la NFL no les van a pasar por encima, que
que son jugadores a los que realmente creas que pueden contribuir a lo largo de su carrera en la liga y que no van a ser jugadores que te vayan a durar 1 o 2 años. Y ese es para mí el caso de Jewelin. No es un jugador perfecto, no es un jugador que vayas a poder encontrar de un nivel altísimo, o quizás sí, no lo sabemos, pero a priori no es la sensación, ni mucho menos general, pero tampoco la mía, que lo tengo quizá un poquito más por encima de la gente, pero bueno, te encuentras con un jugador para mí interesante de contribuir en un equipo de la NFL desde el inicio. ¿Tienen más? ¿Quieres hablar de alguno de estos dos? Por, por- por dar un dato, Ujú. Max Jewelin o como se diga, porque Sí, cuidado, a ver cómo... eh, contra lo que es los pass sets puros, o sea, no contra Ujú. play action y todo esto, tiene mayor win rate como pass rusher que Cassius Howell. Y Cassius Hubble se habla más de él. Entonces, que no he venido yo aquí a decir, no, es que, ¿para qué vas a elegir a este cuando puedes elegir al otro en el tercer día? Porque creo que es una conversación un poco que tiene bastantes más cosas que simplemente basarnos en esto, ¿no? Claro. Pero la realidad es que cuando ves a jugadores como Max Yebolin es un poco, em, por lo menos te da la sensación de que vas a sacar un jugador más consistente, un jugador que si no te va a dar un titular que te juegue la mayoría de los snaps, por lo menos vas a tener un jugador de rotación un pelín más versátil que realmente puede jugar Confiable. claro, y para mí lo que hablábamos de Howell, ¿no? De que realmente las situaciones en las que puedo hacer jugar a Howell son tan limitadas, para mí, en el caso de Llewellyn es un poco lo contrario, ¿no? Lo que tú decías, el motor y la capacidad de jugar siempre al 100% todos los snaps, esto es algo que es que ya solo con eso, si eres un talento NFL, Encuentras ya hueco. tienes, claro, ya tienes una forma de llegar a jugar y para mí esto es algo mucho más valioso que a lo mejor un primer paso súper explosivo o algunos de los rasgos más diferenciales, ¿no? de un Cassius Howell. Y que al final, cuando llegamos al draft, y en muchas ocasiones, pues podemos llegar incluso a caer mínimamente en la trampa de pensar que todos los equipos están intentando seleccionar en todas las rondas o en todos los picks jugadores a los que vean potencial de estrella y ni mucho menos. Al final, tienes que entender que la mayoría de jugadores no van a ser estrella, que son jugadores que van a cumplir un rol y que evidentemente se van a tener que ganar la vida de una manera diferente a la que se pueden ganar la vida un Myles Garrett, se puede ganar la vida un TJ Watt, porque son jugadores diferenciales para el equipo, pero en esa capacidad de ser diferenciales también lo puede ser a menor escala, en un rol concreto y de manera más pequeña, y también vale, y también sirve. Y al final, esos jugadores también ayudan a ganar partidos y a ganar anillos. Así que yo me quedo con estos jugadores. Creo que ha sido una elección acertada porque nos ha ayudado, mira, a reflexionar un poquito más de todo esto. Última pregunta. Esta yo creo que está bien para acabar. ¿Qué jugador tiene el techo más alto de toda la clase? A ver si coincidimos. Yo tengo un jugador que está muy arriba ya, o sea, muy arriba. Yo es que ya me he fumado tu pregunta y básicamente he ido a Jeremiah jugadores Love. que... Ah, vale. No, o sea, jugadores que me parece que tienen un techo alto, porque es que si no es en Vale. plan, pues bueno, pues te voy a decir Arbel Reese, te voy a decir Jeremiah Love, te voy a decir Sonny Styles y te voy a decir Caleb Downs. Vale, muy bien, Vale, fin del pues, programa, vale, pues entonces espérate que voy a buscar más. Voy a irme ¿vale? a underground, venga. No, o sea, y No, además sí, me gusta, me tú gusta. ya sabes lo poco que me gusta hablar a mí de el techo de un jugador, Sí, ¿sabes? vale. De decir, vale, no, es que tiene el techo muy alto, sí, pero es que es malísimo, ¿vale? Y en este Por eso yo rango, me he ido, por eso yo me he ido a un jugador que sé que es bueno y que creo que puede ser mejor aún, ¿sabes? Tipo, este yo, jugador es muy alto, no sepa la burrada que puede crecer. claro, yo aquí he puesto la definición de, no, el techo es muy alto, pero es que es muy malo, que es Brandon Cissé. O Vale, sea, vale, Brandon sí. Cissé se mueve muy bien, corre muy bien, es Lo tienes que grande, hacer. lo tiene todo. Solo falta que le enseñen a jugar al fútbol americano. Y claro, esto para mí es preocupante, ¿no? Porque es que dices, bueno, sí, ¿no? Pero es que lo drafteas y de aquí 4 años tienes un cornerback uno. Ya, pues que de aquí 4 años ya le tengo que renovar. Y claro, para mí,
Sí, el techo de Brandon Cissé es de cornerback 1, es de un jugador que a lo mejor está dentro de los 10-15 mejores cornerbacks de la liga. ¿Cuál es el problema? Que es que no está ni cerca. Y, y bueno, por ponerte un nombre de esto, de que el techo está ahí, pero no hay Vale, nada más. me gusta. Tengo yo uno que ahora que ya has dicho me he metido en el Drive y he empezado a buscar jugadores, he ido bajando y ya tengo un nombre, que además esta tarde he visto una foto, me ha sorprendido. Es Gabe Jacas, que estaba de visita con los Chargers y se ha hecho una foto con Khalil Mack, si no recuerdo mal. Y, ojo, no le discute nada en cuanto a físico a Khalil Mack. Eh, yo lo tengo catalogado como el raser. La liga o lo que es el consenso creo que lo sigue catalogando como un linebacker. Eh, Está más hecho Carvel Reese para jugar por fuera, es decir, si nos ponemos en cuenta de ese jugador que tenemos en cuenta que puede haber jugado de linebacker, que puede hacer la transición al raser o que puede tener ciertas condicionantes que le puedan hacer transicionar a esa posición. Si lo que buscas, evidentemente, en una ronda más baja, un jugador más de hacendado en ese aspecto, ¿no? Por así decirlo, pero para mí sí que estamos hablando de un jugador con un techo muy alto porque tiene muy poquitas cosas que mejorar y realmente lo que hay que incidir más es en ponerlo más en la posición de rusher y de presionar al quarterback. Un jugador que al igual que Jewelin, este sí es rusher a tiempo completo, sigue también teniendo un motor espectacular, un jugador que nunca he visto caer en los partidos, que eso es muy típico en muchos jugadores y por eso se comenta mucho. Un jugador muy fuerte, pese a que a lo mejor no sea el típico rusher y que transicione un poco de la posición de linebacker, muy fuerte, muy fuerte. Y para mí es el típico perfil de jugador al que si realmente los equipos lo ven como rusher, yo aquí sí que veo un jugador, no te digo de rol, te veo un jugador que realmente puede ser un jugador de 3 downs en un equipo que esté necesitado de a lo mejor no tener una superestrella, pero de ponerlo al lado de una superestrella en el otro lado de la línea. Un jugador que además tiene capacidad, yo creo, para jugar en diferentes esquemas. Es otro jugador muy parecido a Jewelin, con condiciones un poco diferentes, pero que pueden desde el inicio cumplir roles muy diferentes, muy similares, pero que a su vez yo a este sí que le veo un poco más de potencial en lo que es el físico. Y no sé, a mí me gusta, me parece que es un jugador que es cierto que el tema de los brazos también le puede llegar a pasar algo de factura, no tiene unos brazos extremadamente grandes. Yo estoy contento si un equipo o si mi equipo seleccionara a Yacas en rondas un poquito más bajas. Te voy a dar otro nombre de el techo es altísimo, pero la casa no está hecha. Vale, a ver. Kristen Miller, Ujú, vale, sí. defensive tackle de Georgia. Que sí, Inconsistente. que bien se mueve, que explosivo. El techo como para Russell es altísimo. Sí, Demuéstrame todas las semanas. sí, pero ha jugado, si no me equivoco, creo que ha jugado ya 2 temporadas como titular. En total, no sé si son casi 40 partidos. Y tiene como 2 sacks y 4 presiones en todo este tiempo. Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Los rasgos son importantes, la producción no tanto, pero llega un momento en el que si es tan bueno, ¿por qué no juega bien? O sea, esto es, es un poco, no sé, una pregunta un poco absurda, pero realmente creo que a veces nos obsesionamos con los rasgos físicos y, y sí que hay que preguntarse por qué la producción no existe en jugadores de este estilo. Y creo que lo que realmente vemos en Kristen Miller es esto, es un jugador en el que sí hay mucha explosividad, sí que hay mucho, pues eso, capacidad lateral, capacidad de evitar bloqueos y no tener que jugarlos en uno contra uno. Y yo creo que el techo está ahí porque, pues eso, es un poco la maquinaria de jugadores de línea defensiva de Georgia que te saca, pues eso, productos que la naturaleza no sabe explicar una vez al año. Entonces, creo que también, pues eso, tiene el techo atlético de un edge rusher de Georgia. El problema es que no hay ni la producción ni realmente el tape que te demuestre eso, esa capacidad atlética. Y es un poco eso, de lo que hemos hablado con estos jugadores, ¿no? El techo es altísimo, pero bueno, todavía falta mucho para llegar a ese techo.
Parece bien. Al final es un jugador que incluso está, pues esto, en conversaciones de primera ronda, de final de primera ronda. Veremos a ver qué es lo que sucede con este jugador. Te voy a dar otro nombre. Tengo uno más aparte de este, que para mí es el más claro de estos jugadores undergrounds y que creo que en muy pocos lados la gente lo va a encontrar, por lo menos de habla hispana. Que eso habla también un poco de los fumados que podemos llegar a estar, el servidor y el compañero que tengo aquí. Primero de todo, vamos a allanar un poquito el camino, vamos a un jugador un poquito más tranquilo, un jugador de segundo día, Tacario Davis, el cornerback de Washington, ex de Arizona State. Si Tacario Davis recupera el nivel que se vio en Arizona antes de lesiones y demás, para mí tienes un cornerback titular en la liga. Clarísimo. Un jugador que para la carrera muy bien, un jugador que tiene, para mí es muy completo. O sea, quizá lo más perjudicial que tiene probablemente sea la capacidad que tiene para que le piten falta. Y si ya te pitan faltas en college, para mí la NFL, si no mejoras eso, estás muerto porque te comes una de faltas en la NFL mucho más grandes que en college. La velocidad en el Pro Day fue buena, lo cual no significa que se pueda llegar a trasladar, pero sigue siendo para mí uno de los problemas con este jugador, que al final es muy grande, tiene unos brazos también extremadamente amplios. No sé, yo creo que es un jugador que sí que tiene unas condiciones que no ha sabido o no ha sido capaz de demostrar de manera regular durante toda su carrera en el college football, pero para mí en cobertura en zona estamos hablando de uno de los mejores jugadores también, yo creo que podemos encontrarnos, y esa capacidad que tiene para placar después de que el jugador reciba el balón también. Así que yo opto por este nombre, y el último es que no te lo vas a oler, pero ni en 50 años. A ver si tienes alguno más underground, porque yo te aviso, es que me he ido muy underground, ¿eh? O sea, si te quieres ir más underground, piensa. No, no, no. O sea, el otro que tenía no es para nada underground, Ah, bueno, a pero ver. es también del el lineaje este de. Y además es un nombre que ya has mencionado, ¿eh? El lineaje este de. Sí, sí, pero es que el techo es buenísimo, que es Chris Brazzell. Claro. Pues sí, el techo es espectacular. O sea, qué grande es Chris Brazzell, qué rápido corre Chris Brazzell. Cuando el balón le llega a las manos, qué bien coge el balón Chris Brazzell. Ya, pero es que Chris Brazzell no corre rutas. Y claro, aquí viene todo el mundo, no, pero es que el film de Tulane. Y mira qué bien corre la whip route y qué bien no sé qué. Ya, pero es que si me sacas 2 minutos de highlights en 4 años de carrera de tu capacidad como corredor de rutas, es que tampoco había tanto. Y creo que es un poco la sensación que da Chris Brazzell en esta clase de receptores, que es un poco el que, no te voy a decir el que más está por hacer, pero a lo mejor es el que más tiene que demostrar. Quiero pensar que Chris Brazzell es mejor corredor de rutas de lo que demostró en Tennessee, en parte porque tampoco tenía la opción de hacerlo. Claro. Pero, pero sí, las dudas siguen estando ahí. Hay momentos de desconexión con Chris Brazzell, hay momentos en los que no sabes muy bien en qué está pensando. Hay momentos en el que o sea, que las rutas no las corre al 100% porque sabe que el balón no va para él. Todas estas cosas son cosas que es que dices, sí, el techo está ahí, pero ¿cuánto de estos pequeños errores voy a ser capaz de eliminar y cuánto voy a ser capaz de un poco de conseguir perfeccionar el juego de Chris Brazzell, que para mí tiene muchos hoyos? Fernando Mendoza, se me ocurren Elías Arrad, se me ocurren Omar Cooper, Roman Hemby, Pat Coogan, el center. ¿Qué más nombres más lía este draft? ¿Camara sale al draft? ¿El es Raser? No Creo que sé. sí. No más, creo que sí. Bueno, no me hagas mucho caso. Salen bastantes jugadores de este equipo de Indiana campeón. Para mí, la pieza más importante y la que movía el ataque de Indiana no era ni Fernando Mendoza, ni Sarrat, ni ningún jugador. La pieza que mueve sobre todo el ataque de Indiana, la que hace que avance el ataque de Indiana, no es el running back, y es el tight end, y es Ryle Nowakowski.
si hablamos de jugador que va a llegar al NFL, esto lo podemos incluir en otro punto, jugadores que van a sorprender. Podemos incluirlo en muchos apartados, realmente, pero mira, ya que nos hemos ido a Underground, quizá no sea con la pregunta, pero me apetece y me hace ilusión nombrarlo porque es un jugador que he disfrutado mucho. Creo que estamos ante un jugador que en fácil 2-3 temporadas estemos hablando de los mejores en su rol. En el rol del tight end bloqueador, en el rol del fullback, lo que quieras ponerlo, porque en Indiana ha jugado de prácticamente todo, por detrás de la línea, alineado en la línea, por fuera, fuera de la línea, en cualquier posición. Pero bueno, donde más destaca es evidentemente que es en el interior por dentro en la línea o en la posición de fullback, halfback, lo que quieras, como quieras llamarlo. Es el jugador para mí que quieres tener en tu equipo si necesitas ese tipo de jugador en el rol. Y no busco cualquier otro jugador más. O sea, para mí no hay ninguno más en la posición y creo que en la NFL cuando llegue este chico va a haber muy pocos que realmente cumplan como lo hace él. Porque además puede ser ese jugador, veremos, por lo menos en Indiana así lo ha sido, que también puede ser una vía de escape, que no es evidentemente, tiene unas manos de mantequilla que se le escapa todo, no, al contrario, es un jugador que además te puede llegar a ganar esas yardas extra que puedes necesitar de ese jugador en ciertas jugadas pues difíciles, complicadas, en las que se está jugando todo, pero como bloqueador, que es donde realmente es para mí un 10, yo no voy a encontrar, creo que voy a tardar unos cuantos años en encontrar un jugador que en ese rol concreto, no te estoy hablando de que pueda ser un híbrido y que lo que tú hablabas, pueda ser ese tight end que sea receptor, sea bloqueador. Para mí no, este es un tight end bloqueador, punto. Y te vas a llevar eso, te vas a llevar un fullback, como lo quieras llamar, como lo quieras catalogar. Pero para mí es el jugador que realmente en esa posición no hay otro como él en el draft y veremos a ver dónde sale, si sale en el tercer día o si sale undrafted o qué pasa, pero el equipo que lo drafté, no es broma, que Nowakowski va a jugar durante muchos años en la NFL y ya está. Hasta aquí esto lo tenía que decir para que quede grabado. Yo, mira, te traigo la versión extrema de es que el techo es buenísimo. A ver. Lo he mirado donde estaba en el Big Board de PFF. Vale, a ver. ¿Quieres decir un número? 360. 378. Uf. Marvin Jones Jr. Oh, Dios. Tiene Hostia. una jugada por año. Tiene una jugada por año que es Myles Garrett. Pero es una, ¿eh? Es una y hay que encontrarla. O sea, Marvin Jones Jr., tú lo ves en fotos y es Myles Garrett. Lo ves en entrenamientos y es Myles Garrett. Lo ves jugar y a lo mejor es el peor rusher que he visto en todo el año. Entonces, el techo es espectacular. O sea, es de en plan, séptima ronda, no sé qué hacería con mis picks, ¿sabes? Este no estuvo en Florida State antes de estar en Oklahoma. Sí, Sí, ¿no? Este hace sí, transfer, sí. vale. Vale, me gusta. Me gusta el jugador. Para este momento underground ya que hemos estado. Este chico pintaba muy alto, ¿eh? O sea, al final, si no recuerdo mal, era 5 estrellas y al final pues eso ha quedado en jugador para hablar al final de este programa. Bueno, no Sí, está sí. mal, no está mal. Bueno, los flasazos que hablamos. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Estas son un poco las preguntas que nos hace esta clase a 2 semanas, un poquito más de que llegue el draft. Vamos a tener en nada las primeras respuestas a estas preguntas, a ver por dónde salimos. Pero en definitiva, la NFL yo creo que tarda años, yo creo que en darle respuestas a muchas de ellas, muy poco a otras. Yo siempre me voy a acordar y siempre lo voy a mencionar el programa en el que, uno de estos programas de off-season que hacen muchos equipos, entre ellos los Rams, en el que comenta McVay que se ha equivocado con el jugador que selecciona al primer entrenamiento. O sea, darte cuenta en el primer entrenamiento que te has equivocado, ya tienes que verlo muy mal para darte cuenta de eso. Pero nada, ya veremos el día del draft quién tiene razón y a lo largo de las próximas temporadas. Y nada, que Guillaume, que nos vemos la semana que viene o esta, no sabemos. Estamos aquí siempre con que grabamos 1 o 2. Bueno,
Yo creo que Yo creo que conforme ya se acerque el draft, estamos pillando ya la sí, sí, carrerilla, sí. como hemos dicho al Sí, principio sí, del sí. programa. Yo Estábamos creo que ahora desencantados ya con el proceso, ¿eh? Muy desencantados. sí, sí, pero ya me estoy empezando a Hemos sabido encontrar encontrar el cositas, hueco. Sí, sí. ¿sabes? O sea, ya te estoy hablando del 400 del Big Board de PFF. O sea, el Tío de un friquismo ha fullback, tío. vuelto, Álvaro. Sí. O sea, si quieres hacer un programa la semana que viene hablando de los Panthers, yo lo hago. Ay, no recuerdo ahora mismo qué Panthers. Ah, bueno, sí. Ostras, no, hay el kicker de Utah, ¿no? Creo que es de Utah el Está, kicker, ¿no? bueno, sí, otro también que tiene el techo muy alto. Y es que, en fin, a mí esto de que me intentéis vender un kicker porque corre muy rápido, yo lo Sí, siento sí. mucho, pero es que no puedo más. No, porque es que va a llegar a parar al jugador cuando saque, va a llegar a parar al jugador después. Pues amigos, si Sí, tiene que sí, ser el kicker el que llegue a parar el jugador de equipos especiales porque el resto del equipo no haya sido capaz de llegar, míratelo, míratelo, sí, sí. míratelo. Yo solo quiero decir que cuando se hacen los diagramas de kickoffs, de cómo defender el retorno, el kicker no se lo pone. O sea, se obvia. Está ahí porque él pega la patada. Claro, Entonces, esta excusa de no, es que corre muy rápido va a llegar a placar. No va a llegar a placar. No os preocupéis. literalmente. Pues nada, ala, que lo dejamos por aquí y nos vemos muy prontito. Adiós.